quiero salir del régimen, quiero salir de la tiranía, pero la oposición no me deja. Y ahí está la gran realidad. ¿Por qué no se ha podido salir del régimen de Nicolás Maduro y en el pasado de Hugo Chávez? De eso vamos a estar hablando en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Cuando uno quiere responder a esta pregunta, podríamos decir porque es un régimen tirano, un régimen violador de derechos humanos, es un régimen que basa su presencia en el poder o su usurpación del poder por el apoyo a los militares corruptos, comisarios políticos. Y esas razones realmente son ciertas y es una verdad absoluta. Pero también es una gran realidad que Nicolás Maduro se encuentra en el poder y en el pasado se mantuvo Hugo Chávez porque la dirigencia de la oposición ha sido errática y fallida. Siempre han cometido una cantidad de errores importantes que han llevado a la oposición y a la gran sociedad venezolana fracaso tras fracaso. Y eso es algo que es evidente que uno puede ir evidenciando a lo que han sido los resultados de la oposición en todos los años que tiene la revolución. Siempre se han enfocado y se han interesado más en tener beneficios particulares, en tener el dominio o el control de la oposición más que realmente adversar al régimen. Siempre se han preocupado por tener una figura preponderante sin querer escuchar a los otros factores de la sociedad y simplemente tratar de imponerse para que si existe un cambio, evidentemente si se logra producir, sean ellos los que tengan pues la principal opción de poder dirigir los destinos del país. Y siempre han estado mucho más preocupados, realmente han estado mucho más preocupados en enriquecerse y en favorecer a sus clubes políticos y a sus amigos que realmente favorecer la causa de la libertad de Venezuela. Y es por esa la razón que realmente hemos podido salir de la tiranía, porque los factores que han tenido la responsabilidad de liderar al país, los que han tenido la responsabilidad de aprovechar el caldo de cultivo del descontento de la sociedad, los que han tenido la posibilidad de construir una gran masa de fuerza para derrocar a la tiranía, simplemente han estado volteando y están yendo hacia otros objetivos que no son los de la libertad de Venezuela. Ahora bien, lo más triste y lo más lamentable es que a estas alturas, después de todo lo que hemos visto y después de todos los resultados negativos que se han obtenido, que ha dejado gente encarcelada, ha dejado gente asesinada, ha dejado más de 8 millones de venezolanos fuera del país que han tenido que huir, unos por persecución política y otros porque simplemente perdieron la esperanza. A pesar de eso, pues lamentablemente se siguen cometiendo los mismos errores. Y esos mismos que han cometido esos errores y que intentan reciclarse, no han aprendido absolutamente nada y siguen metiendo la pata, pero de una manera más profunda y de una manera más frontal y fehaciente. Por ejemplo, Enrique Capriles, sí, ese mismo que ha sido candidato en 2 oportunidades, ese que ha tenido el liderazgo de la oposición en varias oportunidades, está yendo a un proceso electoral el 28 del 25 de mayo y él no se le ocurre otra cosa que decir: votando castigamos al régimen. ¿Será que este descerebrado de Enrique Capriles no se ha detenido a pensar que ya se votó en una oportunidad, que al régimen se le castigó, pero el régimen se impuso porque los militares corruptos lo apoyaron? ¿Será que él no vio lo que ocurrió el día 28 de julio y lo mejor que él puede decir es que votando se castiga al régimen de Maduro? No, Enrique Capriles, votando se beneficia al régimen de Maduro. Votando se le hace la farsa electoral al régimen de Maduro. Votando se beneficia al régimen de Maduro, que trata de vender a la comunidad internacional de que en Venezuela todo está normal, de que en Venezuela pues todo está progresando de la forma más correcta. Esa es la realidad. Así que pareciera que no has aprendido nada en los fracasos que has cometido a lo largo de todos los años, porque es un eterno fracasado. Yo pensaba que Juan Guaidó era el político más fracasado que ha dado la historia de Venezuela. Yo pienso que sí, porque es el que tuvo mayor preponderancia y el apoyo de mayor cantidad de países, pero por la forma como te estás comportando, pues evidentemente le estás haciendo la carrera y estás a puntico pues de igualarlo o si no de sobrepasarlo. Otro elemento no tan conocido, el Antonio Ecarri, otra figura pues nefasta de la oposición en Venezuela, dice cosas en una entrevista como que bueno, no confío en el árbitro electoral, pero entonces él es candidato. ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se puede desglosar eso? No confío en el árbitro electoral. Bueno, si no confías, no participas. Si no confías, simplemente mantienes una postura de no ir a un proceso electoral. Si no confías, simplemente dices, mira, no hay que participar en esta farsa porque estos individuos ya se robaron una elección en un momento determinado. Ah, no. Él dice que él no confía en el árbitro, pero él es candidato. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está enviando realmente? Y a esto, y que podemos darle una cantidad de ejemplos enormes, como por ejemplo Manuel Rosales y toda esta cuerda de alacranes que participan en esa farsa electoral, se le suma
se le suma a esta ecuación nefasta, entonces los pseudo periodistas, los activistas y los influencers, que lo único que les importa es vender humo, lo único que les importa es vender falsas expectativas, lo único que les importa es decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero no la realidad, y entonces evidentemente favorecen más a que la gente se desmovilice, favorece más a que la gente busque los caminos más fáciles para poder enfrentar a la tiranía. Porque en el pasado eran solo estos dirigentes con sus medios de comunicación, o pseudo dirigentes con sus medios de comunicación, quienes mantenían ese tipo de postura. Pero ahora hay que sumarle una buena cantidad de activistas, de influencers y de pseudo periodistas, porque simplemente lo que hacen es mentir. Uno lo que tiene que es escuchar lo que dicen, ir a sus canales de YouTube y a sus redes sociales y escuchar lo que dicen, ver de lo que han dicho, qué ha sucedido, para que se den cuenta que es completamente todo lo contrario y que nada de lo que han dicho realmente ha sucedido, porque solo lo hacen con la intención de ganar seguidores y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, de ganar dinero, porque los videos se hacen virales, diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, pero no diciendo lo que realmente está pasando. Entonces, ante esta circunstancia, ¿quiénes son los responsables realmente que la tiranía siga allí? Bueno, todos aquellos que han escogido el camino del beneficio personal por encima del beneficio colectivo. Y cuando hablo de beneficio personal me refiero a los políticos que han tenido poder y se han robado el dinero, me refiero a los que han tenido autoritas para liderar la oposición, han entablado y han tenido relaciones y comunicaciones con diferentes países del mundo y ese apoyo y esa ayuda la han dilapidado y la han perdido. También me refiero a aquellos que venden humo, a aquellos que no dicen la verdad y a aquellos que solo les interesa generar likes, generar comentarios y generar engagement. Todos ellos son responsables de lo que está pasando y por esa razón es que Maduro no ha salido del poder, porque todos están jugando a su beneficio particular y no al beneficio de la sociedad. Y eso se traduce en mayor desesperanza para la población, en mayor desunión de la población y en mayor falta de capacidad para poder organizarse y estructurarse de la forma correcta. Esa es la realidad de lo que está pasando en el país y es por eso que, si bien es cierto que los militares corruptos tienen una gran responsabilidad en mantener a Maduro en el poder, también es muy cierto que los opositores o los falsos opositores o los falsos activistas o los falsos dirigentes de la oposición también tienen una enorme responsabilidad porque no han tenido la capacidad de hacer el trabajo. Tan es así que aunque la comunidad internacional ha hecho su parte dando dinero, imponiendo sanciones, buscando la manera de debilitar al régimen de Maduro, los que tienen que tener la responsabilidad de dirigir a la sociedad, pues no lo han hecho. Entonces, perdón, esto es muy lamentable porque al final del día, estos pseudo dirigentes se mantienen allí con el control de la supuesta oposición, pero el ciudadano común es el que sufre porque es el que no tiene comida, es el que tiene que inventar a ver qué hace para poder paliar sus necesidades más elementales, es el que va a la cárcel cuando sale a protestar, es el que engrosa la lista de los presos políticos, civiles y militares dentro del país, o en su defecto pasa a engrosar ya más de esos 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera de las fronteras de Venezuela, que salieron buscando mejores condiciones de vida porque simplemente perdieron la esperanza, perdieron la fe y perdieron la capacidad de pensar que era posible un cambio en el país. Sabían que la tiranía era nefasta, sabían que la tiranía violaba derechos humanos, sabían que la tiranía era corrupta, pero tenían fe en un momento determinado en que la dirigencia opositora iba a tener la capacidad de poder salir a liderar y a engranar toda una maquinaria para salir de la tiranía. Pero al darse cuenta que esa oposición no está a la altura de ese compromiso, al darse cuenta que esa oposición simplemente voltea hacia otro lado y hace lo contrario, lo que debe hacerse para salir de la tiranía, bueno, la gente ha perdido la fe, ha perdido la esperanza y decide buscar mejores destinos fuera de las fronteras de Venezuela. Entonces, cuando uno evalúa por qué el régimen se mantiene allí, el régimen se mantiene allí porque hemos tenido una oposición que ha sido nefasta y que no ha tenido la capacidad de liderar a los venezolanos, y es allí donde cabe una frase de alguien que lo ha venido diciendo desde hace muchos años, a lo mejor la gente no le ha hecho caso, que es Noel Leal. Quiero salir quiero salir del régimen, quiero salir de la tiranía, pero la oposición no me deja. Y ahí está la gran realidad, y es por eso que es necesario buscar y tratar de impulsar liderazgos que estén comprometidos con el país, que estén comprometidos con la sociedad, que estén comprometidos con el cambio, que estén comprometidos con realmente articular de la forma correcta a esa sociedad que en estos momentos quizás ha perdido la fe.
quizás ha perdido la esperanza, pero que si se encuentra el líder adecuado, si se encuentra la persona que esté en la capacidad o a las personas que estén en capacidad de poder capitalizar ese descontento, puedan seguir adelante. Esto ha sido todo por hoy. En los 15 minutos, José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y en esta plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Hasta la semana que viene.